Hola a todos, buenos días todavía. Voy a dar continuidad, siguiendo con la actividad 15. Se titula Razones de peso. El propósito es distinguir situaciones que varían proporcionalmente de las que no varían proporcionalmente e identificar las gráficas correspondientes en ambos casos. Como ya saben, vamos a empezar con un ejemplo para, ejemplificar, los temas que vamos a ir sacando de estas actividades. Son actividades relativamente sencillas, cabe destacarlo, pero son de los temas más importantes que tienen que manejar, así que vamos a tratar de enfocarnos bien en este tema. Y bueno, es como que retomando parte de lo que ya hemos analizado antes. Entonces, la instrucción es, lea la siguiente receta y conteste lo que se le pide. Nos da una pequeña receta, se llama salsa de tomatillo y según la cantidad es 3/4 de taza. Algo pues un poco importante que destacar. Nos dice que se ocupan 150 gramos de tomates verdes, 7 chiles de árbol, un diente de ajo y sal al gusto. Nos da también una tabla del contenido nutrimental, pues lo clásico que son calorías, proteínas, grasas, colesterol, carbohidratos, fibra, calcio, sodio, hierro. Pero algo muy importante que destacar es lo que dice hasta abajo, cantidad por porción. ¿Qué pasa aquí? Si la porción no viene indicada en la misma tabla, se toma en cuenta que la porción corresponde al total que se va a obtener, en este caso a los 3/4 de taza. Y ya nos vienen las instrucciones de preparación, que dice asar los tomates en el comal, al igual que los chiles y el ajo. Licuar cuando estén asados y agregar la sal. Servir si se desea al centro de la mesa o para preparar un sabroso chile con queso. Añadiendo cebolla, gratinado con queso de buena calidad y dejando hervir junto con salsa. Bueno, ya son recomendaciones para servir. Entonces, las preguntas dicen, para hacer 1,5 tazas de salsa, ¿cuántos gramos de tomate se necesitan? Bueno, aquí pasa algo curioso, nos pide para 1,5 y la receta es solamente para 3/4. ¿Qué podemos hacer? Pues como estamos viendo una proporción, vamos a hacer una división entre la cantidad total que necesitamos entre la porción que vamos a obtener de la receta para ver cuántas veces necesitamos multiplicar los ingredientes. En este caso vamos a hacer la transformación. Sabemos que para transformar una fracción impropia a una fracción pues propia, se multiplica el número entero por el número que está abajo, el denominador, y se suma lo que hay arriba. En este caso sería 1 por 2, 2 más 1 son 3. 3 sobre 2 se mantiene el número que está abajo, y eso lo vamos a dividir entre 3/4, que es la porción que vamos a obtener con la receta. Como ya saben, y ya les había comentado en una ocasión, para dividir se multiplica el número de arriba por el número de abajo y se escribe arriba. Es como una V. Entonces 3 por 4 son 12. Y 2 por 3 son 6. Esta fracción la podemos reducir. 12 entre 6 nos queda a 2. Y este numerito es el número por el que vamos a multiplicar los ingredientes. En este caso nos pregunta de los tomates. Entonces, nos dice que necesitamos 150 gramos de tomates verdes, pero esa cantidad es solo para los 3/4. Como sabemos, necesitamos multiplicar por 2 los 150 gramos de tomates verdes para obtener la 1,5 tazas que nos piden. Entonces, la respuesta correcta sería aquí 300 gramos. Sería esta la respuesta. ¿Ok? Ya más o menos vieron la dinámica. También se puede sacar por regla de 3. Pero bueno, ya una vez que entienden el procedimiento, ya se puede aplicar el método que sea más conveniente. Vamos con la que sigue. Nos pregunta cuántos chiles de árbol para esa misma proporción. Entonces, si vemos que ocupamos 7 chiles de árbol para sacar 1,5 tazas, para sacar 3/4 de taza, vamos a ocupar 14 chiles para sacar la 1,5 taza. Ok, la pregunta que sigue es, para hacer 3 tazas de salsa, ¿cuántos gramos de tomate se necesitan? Bueno, aquí deberíamos hacer lo mismo.
dividir el 3 entre los 3/4 de taza. Sin embargo, como ya sacamos lo que es la 1,5 tazas, o sea, 1.5 tazas, sabemos que vamos a necesitar exactamente el doble, o sea, 4 veces la receta para obtener 3 tazas. Entonces, si multiplicamos 4 veces 3/4, nos va a dar 3, justamente la cantidad que necesitamos. Entonces nos pregunta, ¿cuántos gramos de tomate se necesitan? Sería 4 por 150 igual a 600 gramos. Y esa sería nuestra respuesta. Ya una vez que sacamos la primera proporción, ya es mucho más fácil sacar el resto a partir de la misma. Luego nos pregunta, con los datos anteriores, complete la siguiente gráfica, que nos dice chiles para salsa de tomatillo según la cantidad de tazas. Ok, entonces ya tenemos lo que necesitamos para 1,5 tazas y para 3 tazas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar la misma proporción que ya sacamos arriba y nada más ir marcando los puntos hasta las 7 tazas. Entonces, primero marcamos lo que ya tenemos. Para las 3/4 ya están marcados 7 chiles de árbol. Para 1,5 tazas van a ser 14, que va a estar más o menos por aquí. Bueno, se supone, lo voy a poner con rojo para que se distinga. Voy a aumentar el grosor para que se vea mejor. Ay, creo que está muy grueso. Con eso. Ahí. Entonces tenemos para 3 tazas. No, para 3 tazas no sacamos, pero sabemos que va a ser el doble de esto. Van a ser 28 para las 3 tazas. Algo más o menos por aquí. Bueno, vamos a sacarlo en la proporción de 3 en 3. Si, por ejemplo, para 3 tazas ocupamos, bueno, para 1,5 taza ocupamos 14 chiles. Entonces, para 3 tazas vamos a ocupar, bueno, ¿cómo podríamos hacer esto más sencillo? Vamos a aplicar reglas de 3. Si para, voy a reducir el grosor otra vez. Si para 3/4 ocupamos 7 chiles, sabemos que cada 3/4 van a ser 7 chiles. Entonces, a los 6/4 van a ser 14 chiles. A los 9/4 van a ser 21 chiles. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles podemos sacar que van a ser números enteros? Aquí, por ejemplo, 6 entre 4 es igual a 3 medios. O sea, 1 medio. Después, 9/4 es igual a... Bueno, esto no se puede reducir. Bueno, ni modo. Creo que nos va a tocar hacerla de 1 por 1. Entonces, bueno, podemos hacerlo con lápiz y papel o podemos agarrar una calculadora. Entonces, si por cada 3/4 ocupamos 7 chiles, vamos a hacer la regla. Bueno, pues me tocó pausar un poquito el video, principalmente porque sí era un poco tardado. No había de otra, si había que tomar, por ejemplo, el número que nos pedían, dividirlo entre 3/4 y después multiplicarlo por 7. Precisamente el procedimiento que utilizamos arriba. Entonces, 1 entre 3/4 por 7 nos da 28 tercios. Al reducirlo nos da 9.3. 2 entre 3/4 nos da 56 tercios y es igual a 18.6. Y así sucesivamente nos vamos yendo hasta que obtenemos todos los valores. Es un poco tardado, la verdad, pero pues finalmente vemos que, bueno, debería apreciarse, perdón si no me quedó muy específico, pero se supone que las gráficas que tienen una proporción constante deben trazar una línea recta.
desde el primero hasta su último punto, pasando por todos los puntos que se fueron marcando. Es así como obtenemos como sabemos que una función es proporcional. Bueno, entonces, dejando de lado lo un poco tardado que fue a realizar estos cálculos, creo que fue un ejercicio pues relativamente sencillo. Espero no se haya complicado. Y vamos a analizar una pequeña nota que está aquí al lado. Dice, toda gráfica de variación proporcional debe cumplir dos requisitos. Formar una línea recta, como les comentaba, y que esa línea recta debe pasar por el origen, es decir, por el punto 0,0. Esto no siempre se cumple, porque, por ejemplo, hay veces en las que iniciamos en un valor diferente a 0. Por lo tanto, con que se forme la primera, con que se forme una línea recta, eso es más que suficiente como para saber que estamos hablando de una proporción. Entonces, basándonos en eso, vamos a ir con el siguiente ejercicio, que nos dice, observe la siguiente gráfica y conteste las preguntas que se hacen respecto de la información que proporciona. Nos dice que es una gráfica respecto a la suscripción al periódico, nos da el precio en el eje vertical y nos da el tiempo por el cual se contrata este servicio, que puede ser un día, un trimestre, un semestre o por un año. Entonces vemos por un día son 10 pesos, por trimestre son 600, por semestre son 1100 y por el año son 2000. Entonces nos hace las siguientes preguntas. ¿Cuál es el precio del periódico si solo se compra un día? Bueno, esa es información que se ve directo. Son 10 pesos. Voy a poner específicamente el mismo simbolito. Yo les digo que son pesos, pero nunca se sabe. Cada moneda tiene su símbolo y puede ser que otra moneda también use el mismo. La segunda nos dice, si usted lo quisiera leer diario durante 3 meses, ¿qué le convendría más? ¿Comprarlo en el puesto de periódicos o suscribirse? Bueno, de aquí hay que hacer un pequeño análisis. Un trimestre son 3 meses. Entonces, cada mes tiene aproximadamente 30 días. Entonces, hablamos de que son 90 días en cada trimestre. 90 por 10 son 900, que es 300 más de lo que nos cuesta la suscripción trimestral. Entonces, nos conviene más suscribirnos por un trimestre. Entonces, la pregunta nos dice, ¿qué le convendría más? ¿Comprarlo en el puesto de periódicos o suscribirse? La respuesta sería suscribirse. Luego nos dice, ¿cuánto ahorraría en el mejor de los casos? Considere el mes de 30 días. Bueno, justamente esto ya lo sacamos y lo consideramos así precisamente. Ahorraríamos 300 pesos. Bueno, acaba de empezar a llover, espero que eso no modifique el audio. La última pregunta nos dice, ¿es una situación de tipo proporcional y por qué? Bueno, vemos que inicia en 10, luego en 600, luego 1100 y luego 2000. ¿Cómo podemos saber si algo es proporcional? A simple vista aquí diríamos que no, porque no cumple los requisitos que dijimos en el ejercicio anterior. Pero lo que podemos hacer es dividir un número entre el subsecuente o el anterior. Por ejemplo, 2000 entre 1100, o 1100 entre 600, o 600 entre 10. Y la proporción entre los saltos debe ser la misma. ¿A qué me refiero con la proporción? La división nos debe dar el mismo valor. Por ejemplo, 2000 entre 1100 es un poco más de 2. Es un poco menos de 2. Menor que 2. De 1100 a 600 es también un poco menos que 2. Pero de 600 a 10 es más de 6. Bueno, es igual a 6 de hecho, la división. Esto es nada más haciendo un cálculo rápido. Pero si nos damos cuenta, la proporción no varía porque 600, el doble, es 1200. Entonces no cuadra. Y de 1100, el doble es 2200. Entonces tampoco cuadra. Entonces, viendo que los tres tienen saltos relativamente diferentes, aquí se ven parecidos, pero por ejemplo, 2000 entre 1100 es 1.81.
Y en cambio, 1100 entre 600 es 1.83. Muy parecido, pero no es igual. Entonces, estamos hablando de que aquí no hay una proporción. Entonces, sería proporcional si el cambio de un salto a otro fuera el mismo. Eso lo podemos escribir de esta forma. Dice, es una situación proporcional y nos pregunta por qué. Entonces pondremos que no, porque los saltos son diferentes. Tengo que corregir la fuente, está muy, muy alto. ¿Qué les gustó? ¿Un 22? No, igual es muy grande. Un 12. Ah, aún está muy grande. 9. Con el 9 está bien. No, porque los saltos son diferentes. Listo. Entonces, creo que podemos pasar. Como vieron aquí, no es muy difícil identificar cuando estamos hablando de una proporción. Generalmente se dice que es una proporción siempre que la división, como les comenté, entre los números subsecuentes sea igual. Entonces, con esto termino esta pequeña sesión. Como vieron, es muy sencillo, nada más hay que identificar bien cada una de las posiciones y las formas en las que se relacionan cada uno de los datos. Por ejemplo, las cantidades aquí iban a variar de la misma forma, aunque los resultados iban a ser muy, muy diferentes en cada paso. Por ejemplo, hablamos de que íbamos a ocupar 300 chiles, 300 gramos de tomates y luego 14 chiles. Esta va aumentando muy poquito y está mucho, pero más que nada sigue manteniéndose la proporción que habíamos dicho originalmente. Entonces, habiendo terminado la sesión aquí, me despido.